muy importante, alguien que se dedica justamente desde lo personal y desde lo laboral al tema, y lo dejo a Manuel Fasano, mi compañero, que lo presente. Bueno, gracias, Nair. Sí, yo en esto de pasar chivos también quería comentarte que en el curso del mes vamos a difundir en el programa, se va a hacer una actividad en el Poder Judicial donde vamos a invitar por este medio a las personas que puedan asistir, y no va a tener costo. A quien queríamos presentar, que charlando con respecto a la importancia que tenía el tema, lo que ha repercutido esta nueva práctica y qué es el cannabis medicinal, surgió, y de muy buena voluntad se ofreció Pedro Pianta a darnos una visión corta desde el punto de vista jurídico del tratamiento sobre cannabis medicinal, teniendo en cuenta la difusión y el tratamiento positivo que ha dado para una importante cantidad de gente con respecto a este medicamento alternativo. Te saludo, Pedro, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Un dato que quiero sumar, que tal Pedro, Nair, y también está Raúl Aglaire. Pedro Pianta es titular del Tribunal Oral en lo Criminal número 5 de Lomas de Zamora, juez penal, y trabajó activamente también para la sanción de la norma en nuestro país. ¿Está bien esta información? Sí, así es, sí, así es. Trabajo en el Poder Judicial hace 35 años aproximadamente, 36, sí. Así que... Contanos, Pedro, ¿cómo llegaste a esto de cannabis medicinal y a trabajar activamente en favor del cannabis medicinal para el uso? Bueno, en realidad llegamos, mi familia llegó, y la que primero se topó con esta cuestión, esta posibilidad, fue mi señora, buscando por internet algún paliativo a una enfermedad que padece uno de mis hijos, Pedro, que padece de una epilepsia refractaria, que son epilepsias muy graves, síndromes encefalopatíacos muy complicados, que no tienen respuesta con la medicación convencional. Y bueno, en ese contexto realmente muy difícil de sobrellevar para una familia. Hace más o menos, creo que 5 años, mi mujer se topó con que existía algún tipo de tratamiento con aceite de cannabis, y a partir de ahí entramos a tratar de indagar cómo era esto. Nos pusimos en contacto con personas que lo estaban utilizando para sus hijos, y bueno, allí empezó todo. Y después, se dio la otra cuestión, que tiene que ver con el trabajo específico mío, la tarea mía de tantos años, porque, como ustedes saben, muchas veces se criminaliza a las personas que utilizan una sustancia. Uh-huh. Y en este caso, yo, una vez que tomé conocimiento de esto, empecé a prestar atención a estas cuestiones para ver qué encuadre desde el punto de vista jurídico penal corresponde legalmente darle a la cuestión. Hoy en nuestro país, para poder plantar, para tener en tu casa una planta de marihuana, digamos, ¿qué condiciones y requisitos hay que tener? ¿Se puede? ¿Es legal? Digamos, hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Una, que es que en el ámbito privado, de acuerdo a la norma del artículo 19 de la Constitución Nacional, aparte de esto, hay fallos como Arriola, Basterrica, de la Corte Nacional, muy importantes, y ya tienen muchísimos años. Como te decía, en el ámbito de privacidad, cada una de las personas puede llevar adelante su vida de la forma que le parezca más apropiada. Uh-huh. Ese es un punto de vista del consumo personal, digamos, ¿cierto? No puede ser objeto de ningún tipo de reproche, porque está llevándolo adelante en el marco de su vida privada, digamos. Es el principio de reserva constitucional que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional. Eso por un lado. Y por el otro, y ya adentrándonos en la cuestión terapéutica, de la utilización
de esta o de cualquier otra sustancia, digamos. Tampoco implica ningún tipo de posibilidad de hacer ningún tipo de reproche legal, penal, de ninguna naturaleza, por una cuestión que yo la voy a explicar muy sintéticamente, pero que es muy muy elemental, más allá de que después en la realidad, como siempre ocurre, puede ocurrir otra cosa. La explicación que se puede dar es la siguiente, muy sintéticamente explicada. Una conducta, cualquier tipo de conducta humana, para poder ser objeto de reproche penal, tiene que tener determinadas características. Primero, como dice, tiene que ser una conducta, ¿no? Y para ser una conducta tiene que haber determinados requisitos. Tiene que actuar la persona que despliega esa acción consciente de lo que está llevando adelante, con voluntad, etcétera, etcétera. Pero además de tener de ser una conducta, después esa conducta misma tiene que tener determinados requisitos. Uno es el requisito de la tipicidad. Y una de las características que hace a una conducta para que sea típica desde el punto de vista penal es que esa conducta produzca o efectivamente o con una gran posibilidad pueda producir un daño, una afectación al derecho de un tercero. Esto es decir, que afecte, como se dice jurídicamente, un bien jurídico protegido por la ley. En el caso de la utilización en este caso del cannabis, porque estamos hablando del cannabis, con un fin terapéutico de esta sustancia, es evidente, claramente no está afectando el bien jurídico de nadie, y por lo tanto está alejada de cualquier tipo de reproche penal, porque no reúne ese requisito de lesividad, de afectación del bien jurídico ajeno. Todo lo contrario, digamos, se le está dando muchas veces una respuesta que no se tuvo durante muchísimos años, como, bueno, es el caso de mi hijo, que tiene 29 años, a una enfermedad muy cruenta, y que con la utilización de esta sustancia, por lo menos se morigeran un poco las crisis epilépticas y bueno, y todas las cuestiones que a partir de esto ocurren y perjudican el desarrollo de una persona y la convivencia de una persona en un marco medianamente normal, digamos, ¿no? Pedro, perdón que te interrumpa, pero para tener en claro para nuestros oyentes también, ¿hay alguna regulación nueva que aparentemente venía a flexibilizar el acceso de quienes requerían del uso del aceite canábico y que, sin embargo, hasta donde hemos escuchado y hemos tenido acceso en los medios, no fue tan efectiva esa flexibilización? Es decir, padres como tu caso y otros casos que querían tener acceso pero que había dificultades en la importación y que debían recurrir a mecanismos, si se quiere, ilegales o no regulados de acceso a este medicamento. ¿Cuál es la situación actualmente en ese tema? Mira, yo te puedo decir hasta donde yo sé por la experiencia personal. Nosotros lo conseguimos, la medicación a través del idioma, porque mi hijo es afiliado al idioma. Y lo que ocurre es lo siguiente: en este tipo de epilepsias, muchas veces se tiene que rotar la cepa de la planta que se utiliza. No es siempre la misma planta, porque se produce un acostumbramiento, entonces tiene que haber como una rotación. Los que juegan un rol muy importante en todo este contexto son los cultivadores solidarios, que se llaman, claro, cultivadores solidarios. Son aquellas personas que cultivan el cannabis con un fin terapéutico para proveer a otro, o a sí mismo muchas veces lo hacen, ¿no? Pero también para proveer a un semejante la sustancia, y bueno, ellos tienen la posibilidad de ir variando la cepa de la planta, digamos. Lo que se hizo últimamente es sancionar la ley 27.350, que en ella yo también participé como papá de un paciente, y también, bueno, a raíz del rol que desde hace tantos años cumplo, también di una visión jurídica de por qué no debería criminalizarse, que básicamente por lo que le dije,
ya sea la utilización o el cultivo, la siembra, el acopio de semillas de cannabis, etcétera, etcétera, cuando la finalidad, insisto, es terapéutica. Cuando se prueba que la finalidad es terapéutica, nadie puede objetar esa actividad o esa conducta. Y por lo tanto, no hay autoridad que pueda sancionarla desde el punto de vista penal. Pero bueno, como dije, eso no quiere decir que siempre ocurra en la realidad. En la realidad muchas veces ocurre todo lo contrario, ¿no? Pero bueno. Es así, Pedro. Manuel, de nuevo, mira, me trae a la memoria un par de cuestiones. Vos dijiste hoy que no afectaba el tema personal. Lo dijiste en otro aspecto, pero yo creo que para algunos sectores sí afecta. Me refiero a la medicina, llamémosle entre comillas, ortodoxa, y algunas cosas, si nos remontamos, vemos lo grave que inclusive organismos como la Organización Mundial de la Salud ha tardado en decir. Recién en 1962 la Organización Mundial de la Salud dijo que el tabaco era nocivo para la salud, y en 1992 que la homosexualidad no era una enfermedad. Entonces, ante este tipo de cosas, ante el interés indudablemente de muchos laboratorios que debe haber, y de esto vos lo sabés, lo debés saber con una gran experiencia, de laboratorios que trabajan ya sea para cuestiones específicas que se puede tratar con ello, sí ataca algunos intereses. Por eso nuestro interés en traer la voz de alguien que sabe para opinar desde lo jurídico sobre un tema que o no se discute mucho o se lo subestima, o tal vez también ya se está aprovechando. Vos hablaste del autocultivo, hablaste de la cepa, hablaste de lo específico para la necesidad específica, pero sabés también que hay canales de comercialización de esto como una solución a un todo, cuando de hecho sabemos que no es así, ¿no? No, claramente, mira, yo te voy a dar algunos ejemplos de personas que yo conozco, de casos que yo conozco. Hay niños que tienen síndromes epilépticos que les producen entre 200 y 300 convulsiones diarias, y con un par de gotitas de cannabis han pasado prácticamente a no convulsionar más y han dejado la medicación alopática. Esto, obviamente, para la industria farmacéutica mundial no vendría a ser un negocio muy interesante, ¿no es cierto? Esto es absolutamente así. Ahora, lo que yo me ocupo también, desde mi punto de vista, de resaltar, sobre todo con los padecientes, con los padres de los niños, o con las mismas personas que son adultas y que utilizan el cannabis como un fin terapéutico. Como en el Parkinson también. Sí, hay un montón de enfermedades que se utilizan. Sí, hay un montón. Es muy utilizable también para el tratamiento por las contraindicaciones de los tratamientos oncológicos, como un tratamiento paliativo, muy utilizado para un montón de afecciones. Pero yo lo que me intento resaltar, esto fue también lo que yo, mis intervenciones en el Congreso Nacional para la sanción de esta ley que yo les mencioné, la 27.350, era esta. Nosotros estamos discutiendo algo que en una sociedad estructurada sobre otras bases sociales, en un ordenamiento social distinto, con relaciones sociales distintas, no se discutiría de ninguna forma. Con la sanción no hay ninguna ley que pueda cambiar la realidad por sí misma. O sea que la sanción de esta ley, por supuesto que yo me puse absolutamente al frente hasta el punto que, insisto, participé en los debates parlamentarios después de esto, pero enfrente a los diputados nacionales y frente a todos, sobre todo a los miembros de la esfera médica, digamos,
porque había muchos médicos, de representantes del Ministerio de Salud de la Nación, pero sobre todo frente a los padres. Yo no puedo tener la hipocresía de decir, bueno, vamos a sancionar esta ley y va a andar todo perfecto. La ley prácticamente no se aplica en la actualidad. Está el artículo 8 que establece un registro, que hay que se crea un registro para que la gente se anote, etc. Eso está absolutamente sin llevarse adelante, no se ha ejecutado ese registro. Yo les decía, lo que va a ocurrir es que si se sanciona la ley, ya por sí mismo no va a cambiar nuestra realidad, como paciente lo digo, ¿no? Y si se sanciona, después la tienen que reglamentar, y muy probablemente la reglamentación la va a desnaturalizar. Pero aún cuando la reglamentación fuere perfecta, tampoco esto indica que inmediatamente eso ya nos va a dar a nosotros la garantía que cualquier papá que le da cannabis de cualquier manera, por un aceite, o por una pomadita, por como sea, porque hay muchas formas de aplicarlo también, a su hijo, no va a ser criminalizado, no le va a asegurar la ley. Porque miren, yo les voy a decir, el derecho a la salud está contemplado, entre otras cosas, por el artículo 11 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, por el 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por el 12 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el 3.6 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos estos tienen jerarquía constitucional por el artículo 75 y 122 de la Constitución Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? No hace falta leyes. Lo que hace falta, a mi entender, es cambiar las relaciones sociales. En el marco de estas relaciones sociales, por lo que bien apuntaba Manuel, en que se ven afectados negocios de intereses muy profundos y muy importantes, la tarea es muy dificultosa. Esto no quiere decir que, bueno, que no hagamos nada. No, pues yo participé para que se sancione la ley. Pero tenemos que tener presente esto. Mientras esto no cambie, digamos, las relaciones sociales sigan pivoteando en este contexto mundial, en el que prevalece la explotación del hombre por el hombre, va a ser bastante complicado que no solamente este derecho, todos los derechos que nosotros vemos diariamente que están vulnerados puedan ser verse satisfechos, porque no va a ocurrir, porque sencillamente no es la idea de este ordenamiento social. Pedro, ¿por qué crees que hay esa demonización de la planta de marihuana? Una de las razones es la económica, seguramente. Una de las razones es la económica, seguramente. Se crean estereotipos que, bueno, además la marihuana puede llegar a ser una de las, como se sabe, es una de las del ingreso, es la droga por la cual se ingresa a una adicción, ¿no es cierto? Y muchas veces es... ¿Pero está comprobado eso, que es así? Así dicen los especialistas. Y muchas veces es utilizada por las clases sociales más empobrecidas, más vulneradas, ¿no? Pero a mí me parece que lo que mata a nuestros pibes es el paco, es el cristal, son las pastillas de diseño que no sabemos quién las hace ni qué contienen. Ahora, un porro, para llamarlo como en el lenguaje de la calle, nunca vimos un pibe muerto por un porro, ni lo vamos a ver, no hay una sobredosis de marihuana. Y sin embargo, una demonización de la planta que nos llega al punto de decir, la necesito para curar, y tenemos que sacar una ley para que no te metan preso por tomar un aceite de una planta. Digo, llevamos muchos años de esta cultura, y me parece que cambiar la cabeza, o el concepto, como decías, esta contracultura, es lo que más importa, ¿no? Pero bueno, justamente es el Estado lo que más se resiste, porque a veces veo, y esto no es nada científico, lo voy a decir, pero lo veo en la tele, los operativos que presenta la señora ministra Patricia Bullrich, y son unas plantitas que se parecen a mis incipientes tomates que están creciendo, digamos, y digo, se lo llevan preso por eso, 3 latitas con una planta que entra en una mano. Realmente, digamos, y eso me lo presentás como un operativo, un golpe al narcotráfico. Mira, yo te puedo decir esto. En la provincia de Buenos Aires es una de las provincias que adhirió a atacar lo que se llama el narcomenudeo desde el punto de vista penal.
Por lo tanto, yo trabajo en el Departamento Judicial del Órgano de Zamora, que dentro de América es el tercero en conflictividad. Así que más o menos de eso te puedo hablar. Claramente. Claramente, ¿no? Entonces, el narcomenudeo no es narcotráfico, para nada. Todas las investigaciones se abortan en el eslabón más débil, que es aquel que vende en las barriadas más empobrecidas, y que ya está constituida, en mi opinión, por lo que algunos llaman población sobrante, y ahí se termina, no se avanza nunca en esa en tratar de determinar de dónde proviene la sustancia, y afecta terriblemente como te decía, a las personas que reúnen dos condiciones fundamentales, que son pobres y jóvenes, y los afecta muy severamente, como decís vos, el Paco, y todas esas cuestiones no se, digamos, mira, creo que en el año 2015, no me acuerdo bien, hubo más o menos 23.000 o 27.000, no me acuerdo exactamente los números de investigaciones penales en la provincia de Buenos Aires por narcomenudeo. Ninguna de esas investigaciones penales, obviamente, ni siquiera las roza el narcotráfico. ¿No es cierto? Eso evidentemente es así. Sí. Pero mientras ocurría eso, también creo que fue entre el año 2004 y 2008, entraron al país, creo que 47 toneladas o algo así, de efedrina, que es un precursor químico, y esas 47 toneladas de efedrina que ingresaron al país no generaron básicamente ningún tipo de tensión o de... Claro. De malestar. Claro, no, y no hubo detenciones importantes, nada, no, o sea, no hay responsables de eso, y fueron entre el año 2004 y 2008. Por eso yo te digo, que, en mi opinión, mira, acá encontré el número. En el 2015, 37.381 investigaciones penales preparatorias por infracción a la ley 23737. Esto según datos de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2015. Cada año va aumentando. Y... O sea que nuestro país, digamos, de alguna forma va creciendo como productor de efedrina, o recibe esto, en nuestro país se genera la efedrina o solamente se importa. No, esto que estoy hablando es por narcomenudeo, o sea, esto que hablabas vos del Paco, el porro, no por narcotráfico. El tema del narcotráfico ocurrió que entre el año 2004 y el año 2008 entraron 47,6 toneladas de efedrina en Argentina. Claro, sí, ahora, mira, hoy estaba escuchando que de hecho se procesa acá, porque se produce acá y se produce otros elementos para procesar la cocaína. En líneas generales sabíamos que teníamos que tenías una limitación de tiempo y queremos cumplir con lo que habíamos hablado antes. Nos extendimos, te pedimos disculpas. Y le agradecemos, además. Te agradecemos. Empezó con el tema el cannabis medicinal, cuestión que nos comprometemos primero a tratar de haber aportado un granito de arena con respecto a la desmistificación. Segundo, nos comprometemos también a difundir cuestiones que tengan que ver a llevar a la comunidad información con respecto a charlas que se realicen para adelante. Y tercero, nos queda por último, empezamos con el cannabis y terminamos hablando de una cuestión que hoy por hoy nos quieren hacer creer que hay grandes operativos y realmente esas cuestiones no son tan así, o termina sin desatar ese nudo gordiano. Si no tenés más para agregar, de nuestra parte, nuestro profundo agradecimiento con respecto a aclaraciones que nos has traído con respecto a este tema que hemos abordado, Pedro. No, gracias a ustedes. Yo simplemente quiero resaltar esto como les decía recién, mientras en el año 2015 se generaron
37.381 investigaciones penales por en la provincia de Buenos Aires. Esto es dato de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, por narcomenudeo, no por narcotráfico, en las que se ven involucradas personas jóvenes y pobres, muchas veces, como dijo ahí tu compañera, por tener un porro, sí, sí, o el tema del Paco que te destruye. Entre el año 2004 y 2008 ingresaron 47,6 toneladas de efedrina, que se derivaron 41 toneladas a personas que estaban procesadas o condenadas por narcotráfico criminal, y de eso no se sabe cuántas personas involucradas hay por eso. Mientras tanto, insisto, por el narcomenudeo está un montón de personas, pero miles y miles cada año, desde el año 2000 por lo menos, hasta ahora, aumenta terriblemente la tasa de personas que están prisionizadas por esta cuestión en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, digamos, esto tiene que ver para mí con el orden social injusto en el que vivimos. Mientras que eso no cambie, muy difícilmente vaya a cambiar la realidad sustancialmente. Llenamos las cárceles de alguna manera con el último eslabón, que es aquella persona que necesitaría alguna asistencia de salud por el consumo y no realmente por quienes se llenan los bolsillos con este negocio. Que no te quita la menor duda que eso es así. Y eso está, además, no es porque yo lo digo, surge de las estadísticas, ¿no? De la Procuración de la Corte. Mira, en el año 2012 había 30.988 personas mayores de 18 años detenidas en la provincia de Buenos Aires, 30.988. Venía aumentando, ¿no? Te estoy tomando así arbitrariamente, año 2012. En el año 2017 había 46.904. Todos los años aumenta. Todos los años aumentan. Esto es así, uno va a la página de la Procuración de la Corte y lo es. No es que yo lo estoy inventando. Así que bueno. Un datito para despedirnos, Pedro. En la provincia de Buenos Aires sabemos que la mayoría de más del 90% tiene menos de 30 años, sabemos que es pobre, sabemos que es un excluido social. ¿En qué porcentaje calculás, en porcentaje no, en qué número crees que anda hoy la cantidad de personas que están privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires, sin dejar de tener en cuenta los datos que dimos antes? A grosso modo, un cálculo. Personas privadas de la libertad. Sí, bueno, por eso, en el 2017 eran 46.904. Ahora no tengo los últimos... No sabía que era tan... no había entendido que era tan real. En el 2017, o sea, podemos hablar de 50.000 personas donde la mayoría son jóvenes y pobres. Yo creo que haber visto que eran 48.000 y pico, pero yo te digo, mira, año 2012... 30.988, año 2013, 31.621, año 2014, 35.979, año 2015, 39.927, año 2016, 42.419, año 2017, 46.904. Estos son datos de la Procuración. Sí, datos duros, objetivos. No, que yo lo... Y mira, te digo más, según el CELS, el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, sobre población carcelaria. En el año 2008 había una sobrepoblación carcelaria del 54%. En el año 2018, 126%. En el año 2018. No mucho más que hablar, Pedro, más allá de agradecerte